Hermanos, que durante los últimos meses se ha convertido para mí en un libro que me ha fascinado, me ha cautivado. Me ha costado mucho trabajo, hermanos, quitarlo de mi mente, quitarlo de mi lectura. Y el día de hoy estaremos recorriendo la última y tercera parte del sermón, que en realidad este sermón representa la defensa de Esteban ante los falsos acusadores y las autoridades que de manera predeterminada, sin importar el argumento que Esteban estuvo utilizando a lo largo de todo este sermón, presentando una defensa, sin importar si Esteban en el supuesto hubiera presentado una defensa diferente a la que presentó. De todas maneras, hermanos, las autoridades estaban determinadas ya a quitarles la vida. Había resultado para ellos imposible hasta ese momento detener el crecimiento de la palabra de Dios. La persecución, si hablamos en términos de capítulos, había empezado desde el capítulo 4, versículo 1, ahí fue donde les dije, aquí inicia, en esta porción inicia de manera oficial la persecución a la iglesia. Y la iglesia, hermanos, la persecución a la iglesia no se ha detenido. Si nosotros pensamos que aunque libremente estamos reunidos aquí semana tras semana, la iglesia no está siendo perseguida, acosada o asolada, es que en realidad no estamos conscientes de la realidad que la iglesia en pleno siglo XXI está viviendo. Ahora, esta es, como dije, la tercera y última parte de este sermón, el sermón de Esteban, basado en el capítulo 7. Y antes de ir al capítulo 7, solamente quiero recordarles lo que dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 6, donde él dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué traigo este versículo a colación justamente en este momento? Porque la vida del pueblo de Israel, hermanos, fue ricamente bendecida de parte del Señor. Dios llama a Abraham y Dios, hermanos, en ese llamamiento que hace Abraham, lo colma de promesas. Cuando leemos ahí en Génesis capítulo 12, todo lo que Dios le promete a Abraham y ponemos atención a las implicaciones que cada una de estas promesas tiene, nos podemos dar cuenta, hermanos, o podemos aprender más bien, no solamente nos podemos dar cuenta de qué manera Dios bendijo de una manera tan especial y rica al que posteriormente Dios iba a tomar como pueblo, al pueblo de Israel. Pero también, hermanos, como el corazón de nosotros, el corazón del hombre, el corazón de los hijos de Dios, tiene que estar listo siempre para recibir con la actitud correcta las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas. Porque Dios nunca para de bendecirnos. Yo les he dicho en los últimos años que el verdadero creyente vive en un estado permanente de bendición. Porque Dios está derramando bendición tras bendición y Dios está derramando de manera abundante su gracia sobre nuestras vidas, pero si nuestro corazón no está listo, nuestro corazón, hermanos, se puede ensoberbecer por esas bendiciones que Dios está derramando sobre nosotros. En vez de darle la gloria al Señor, podemos nosotros caer en una soberbia, y dice Santiago que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, el pueblo de Israel, hermanos, y lo deja perfectamente plasmado Esteban en este sermón del capítulo 7, Esteban menciona 4 aspectos con los cuales Dios bendijo de una manera rica y especial al pueblo de Israel. Primero, hermanos, la manera
tan especial y tan, no encuentro otra palabra y no quisiera sonar como muchos predicadores hoy suenan y usando la palabra sobrenatural, pero Dios obró de una manera milagrosa para que, empezando con Abraham y posteriormente con Isaac y luego con Jacob, se formara la familia patriarcal, porque de manera providencial Dios obró en cada uno de esos matrimonios para que ellos pudieran tener descendencia, hasta que finalmente se forma el pueblo de Israel, la familia de Jacob que Dios recibe como pueblo. El segundo aspecto en el cual Dios obra y bendice de una manera rica al pueblo de Israel, hermanos, es a través de la promesa de la tierra de Canaán. La tercera cosa en la cual Dios provee de una manera especial la vida del pueblo de Israel es la ley. Ellos fueron receptores de la ley a través de Moisés. Y ellos tenían la tarea, hermanos, no solamente de ser receptores, sino de ser portadores y a la misma vez transmisores de la ley. Y el último aspecto en el cual Dios enriqueció y bendijo de manera rica la vida de Israel fue el templo. Ya hemos visto los primeros tres aspectos: el aspecto de los patriarcas, el aspecto de la tierra, el aspecto de la ley. Pero hoy veremos, hermanos, el aspecto del templo, porque ahí basa Esteban la última parte de ese sermón, en el templo. Pero como una bendición de Dios que debió haberle dado el pueblo honra y gloria, los hizo soberbios. Y sobre eso vamos a estar viendo el día de hoy. Dice el versículo 44, capítulo 7, el libro de los Hechos: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciesen conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Fíjense las cosas que Esteban les está predicando a este concilio, a este Sanedrín, y les está recordando acerca de cómo fue Dios quien ordenó primeramente a Moisés erigir un tabernáculo, y cómo luego David sintió la necesidad de edificar un templo, pero finalmente él no lo edifica, deja todos los recursos para que el templo fuera edificado, y es Salomón, su hijo, a quien le toca el privilegio de edificar ese templo. Pero el asunto aquí importante es que dice Esteban en su predicación, verso 48: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, se está refiriendo a Isaías: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahora, el problema, hermanos, aquí no es el templo. El problema no es el templo. El problema no es que sustituyeron el templo por el tabernáculo. Ese no es el problema. El problema siempre va a estar, hermanos, en el lugar que realmente nosotros le estamos dando a Dios. Y si nosotros recordamos lo que de dos acciones que el Señor Jesucristo tuvo que llevar a cabo precisamente en el templo, y esas dos acciones tuvo, hermanos, que ver con purificar el templo. El Señor no purificó el templo una vez, lo hizo dos veces. Y quizás nosotros recordemos más un evento de purificar el templo más que el otro. Cuando estaban ahí toda la mesa de los cambistas y vio el Señor que la casa de oración del Señor la habían convertido en cueva de ladrones.
El asunto no es, hermanos, el problema no es el templo, sino el uso que le estaban dando al templo y el lugar prioritario que le estaban dando al templo. El primer lugar en nuestras vidas siempre lo debe ocupar el Señor, siempre, sobre todas las cosas. Ahora, es maravilloso ver cuando Dios a Moisés lo instruye en el libro de Éxodo para que él erija el tabernáculo. Y le da todas las instrucciones y finalmente Moisés, junto con un grupo de personas que fueron llenas del Espíritu del Señor, pudieron levantar el tabernáculo. Y cuando llegamos al libro de Levítico, la primera mención que se hace en el libro de Levítico acerca del tabernáculo, lo llaman, el capítulo 1, versículo 1 de ese libro, lo llama tabernáculo de reunión. Dios es tan grande, hermanos, como dice Isaías, capítulo 66. Isaías dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Así es nuestro Señor de grande. Pero el tabernáculo se diseñó para que en él la gloria de Dios se manifestara y el pueblo pudiera tener una relación, una comunión con un Dios santo. Muchas de las cosas de las cuales se conforman los 27 capítulos del libro de Levítico, la mayoría de nosotros no las comprendemos. Porque habla de ofrendas, porque habla de sacrificios, porque habla de oblaciones, porque habla de un viejo sistema sacerdotal levítico. No lo comprendemos. Pero es ese Dios de comunión el que diseñó ese lugar, hermanos, para que su gloria llenara ese lugar y Dios pudiera tener comunión con su pueblo, ese pueblo imperfecto, infiel y lleno de pecado, al igual que nosotros, pudiera tener formas de acercarse a un Dios santo. Y estuvieron perfectamente ellos teniendo comunión con Dios. Y es fascinante al llegar al libro de Levítico cómo Dios hace provisión para que a través de una ofrenda cualquiera del pueblo de Israel pudiera entregarse completamente a Él a través de la ofrenda del holocausto. Cómo Dios hace provisión para que aún el muy rico o el muy pobre pudiera ofrendar, porque Dios ha hecho provisión y ha dejado abierta la puerta para que todos sus hijos puedan ofrendar. Y eso lo encontramos en el capítulo 2 de Levítico a través de la ofrenda de la oblación. Y lo encontramos en el capítulo 1. Pero Dios también hizo provisión para que hubieran ofrendas como la ofrenda del pecado, la ofrenda de la expiación. Para que el pueblo pudiera tener comunión con Él. ¿Dónde se hacía todo eso? En el tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo, hermanos? Si lo tenemos que hablar en palabras sencillas, el tabernáculo era una casa como de campaña portátil. Y por donde quiera que el pueblo vagó en el desierto y cuando se introdujo en la tierra prometida, llevaron el tabernáculo. Se podía armar, se podía desarmar, pero era el lugar en el cual, insisto, la gloria de Dios se manifestaba y el pueblo podía tener comunión con Dios a través de los sacrificios. Obviamente David llega al reinado y David empieza a crecer y a tener su propia casa. ¿Cómo sería la casa del rey de Israel, del rey de David? Pero David tiene una carga en su corazón. Y David dijo: le tengo que construir casa a mi padre. Pero las manos de David estaban llenas de sangre. Pero reunió los recursos. Y Salomón tuvo el privilegio de construir casa al Señor con los recursos que su padre había reunido. Pero cuando llegamos al tiempo en el cual el Sanedrín, en el tiempo del Señor Jesucristo, ellos siempre arrogantes, soberbios, porque ellos eran el pueblo de Dios, ellos habían sido los receptores de la ley. Sí, pero ¿qué estaban haciendo con la ley?
no crearon un libro llamado el Talmud. No sé si lo conozcan, pero el libro de Talmud es un libro de aproximadamente unas 300 tradiciones judías. Unas 300 tradiciones que vinieron a ocupar el lugar de la Escritura. Pablo en Romanos capítulo 2, seguramente lo ha leído, pero Pablo en Romanos capítulo 2, hermanos, hace acusaciones realmente serias. Realmente, hermanos, que tienen que hacernos pensar, porque estas cosas han sido colocadas aquí en la palabra del Señor para nuestra enseñanza. Dice el capítulo 2, verso 17 de Romanos: aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley, la forma de la ciencia y la verdad. Pero vean la acusación: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, pregunta, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, pregunta, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, pregunta, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas, aquí viene, tú que te jactas de la ley, pregunta, ¿con qué infracción de la ley deshonras a Dios? Y el verso 24 es, hermanos, como el tiro de gracia para acabar con toda soberbia de su pueblo. Y dice, como está escrito también en el libro de Isaías: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por quién, hermanos? Por causa de vosotros. O sea, todo ese privilegio de cómo Dios, es un privilegio en el cual ellos se ensoberbecían, repito, porque ellos en varias porciones del Evangelio dicen: nosotros somos hijos de Abraham. El Señor les tuvo que decir: oigan, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Ellos se ensoberbecían de que Dios les había dado una tierra. Ellos se ensoberbecían de que Dios les había dado la ley y ellos mismos violaban la ley. Ellos mismos sustituían la ley a través de ese libro que hasta hoy está vigente, el Talmud. Por eso el Señor en alguna ocasión les dijo: hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera muy hermosos. Y uno, cuando ha estado en el panteón, sabe de qué se trata eso, ¿verdad? Uno entra al panteón y encuentra tumbas muy hermosas, algunas con piedras finas como el mármol. Pero sabemos lo que hay allá adentro. Hay corrupción. Por eso, cuando llegamos al versículo 51, en esta exposición que hace Esteban de este sermón, pasa algo. Hay un señalamiento directo. Si algo queda claro, que Esteban en su predicación fue muy similar a la forma como Juan el Bautista predicó.
Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento, pero también les pregunta en su momento que quién les había enseñado a huir de la ira venidera. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. ¿Qué pasa con Esteban? Dice el versículo 51. Vean los diferentes señalamientos que les hace. Todos graves, todos directos. Y no fue con nada de elocuencia. Dice, duros de cerviz. Primer señalamiento que les hace. Duros de cerviz. Segundo, incircuncisos de corazón y de oídos. Tercer señalamiento, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué enseña esto? Que ellos siempre que estaban haciendo algo, siempre lo hacían en su carne. Ellos no podían tener la capacidad ni la sensibilidad de ser gobernados y dirigidos por el Espíritu Santo. Siempre lo estaban rechazando, toda obra del Espíritu Santo. Si no, no hubieran matado al Señor Jesucristo y no estarían a punto de matar a Esteban. Y le sigue diciendo, resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. O sea, eran una copia al carbón de sus padres. Y vean la pregunta que lanza Esteban, verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Alguna vez el Señor Jesucristo dijo que nadie podría ser profeta. ¿Dónde? En su propia tierra, porque Israel fue un pueblo tan duro de cerviz que cada profeta que Dios levantó, el pueblo se encargó de perseguir. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué labor hacía el profeta? Y es cuestión de regresar mentalmente y recordar qué labor hacía un profeta. Y el profeta no era más que un mensajero de parte de Dios revelándole al pueblo su voluntad. ¿Esto qué significa? Que el pueblo no quería escuchar lo que Dios tenía que decirles. Por eso Esteban pregunta, ¿cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea, sus padres, sus ancestros, la descendencia de la cual ellos tanto hacían alarde, habían perseguido a los profetas. Ahora ellos, seguramente muchos de ellos, consintieron con la muerte del Señor Jesucristo y ahora estaban consintiendo con lo que el propio Esteban estaba viviendo. Dice el verso 53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea, las acusaciones siguen. Claro, hermanos. Es importante que nosotros nunca olvidemos lo que venimos analizando a través de la Escritura. ¿Por qué Esteban estaba ahí? Porque había sobre él una acusación falsa. Y es necesario que la recordemos. Creo que es el momento justo para recordarla. Dice Hechos capítulo 6, versículo número 13. Y pusieron testigos falsos que decían. Ahora, vean la acusación que le hacen a Esteban. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas. ¿Contra qué, hermanos? Fíjese, en primer lugar, dice este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar. Yo pregunto ahora, ¿cuál es ese lugar? ¿Saben qué lugar es? El templo.
Ese templo que ellos tanto veneran, que tanto adoran en vez de adorar al Dios de ese templo. Por eso decía, ellos lo habían convertido en cueva de ladrones. Y nada más pensemos lo que ellos hacían, hermanos, dentro de ese templo. Venían a adorar a un Dios santo. Ahora, ellos sabían que a ese Dios santo no se le puede, por ejemplo, ofrendar cualquier cosa. ¿Y cómo eran sus ofrendas? Yo diría, sus ofrendas eran cuestionables. Ofrecían animales cojos, ofrecían animales ciegos. ¿Y cómo sé yo que ofrecían eso? Pues lo dice, lo enseña el libro de Malaquías. Y se volvieron prácticos. En vez de traer a sus animales desde el lugar donde ellos emprendían su peregrinaje para ir a Jerusalén, los sacerdotes, el Sanedrín, dijeron: no traigan, no vengan arriando sus animales, miren, aquí se los vamos a vender nosotros. Ellos, que ahora están acusando a Esteban de hablar cosas, palabras blasfemas contra este lugar, el templo, ellos están haciendo lo mismo. Y además lo acusan de hablar palabras blasfemas contra la ley, y ellos son los primeros en no guardarla. Obviamente aquí hay un asunto que sigue pasando hasta nuestros días, y va a seguir pasando mientras haya seres humanos sobre la tierra. En primer lugar, ya sabemos que esa acusación hacia Esteban era falsa. No tenía ningún fundamento, no era real, y sin embargo, ellos estaban juzgando a Esteban por algo que él no había hecho. Pero vamos a suponer que fuese cierto. Ellos estaban haciendo lo mismo. No sé si me explico. Pero el mismo pecado delante del Señor, la misma falta, la misma indolencia hacia Dios y su palabra y el templo, en Esteban lo veían como un pecado, en ellos no. El mismo asunto, pero dándole un peso mayor a la supuesta acusación que Esteban había cometido. ¿Me expliqué? ¿Cuántas veces nosotros no nos convertimos en jueces de los demás y enjuiciamos a los demás, siendo creyentes o no creyentes? Nosotros agarramos parejo, sacamos el hacha, volamos cabezas, acabamos con reputaciones. Pero resulta que estamos haciendo nosotros lo mismo que la persona a la cual estamos enjuiciando de manera severa. Pero en nosotros no es pecado. En nosotros no es incorrecto. Nosotros no le estamos fallando a Dios, porque, y es lo mismo. Muchas veces decimos que fulano es chismoso. Decimos: es que es chismoso. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero nosotros nada más comunicamos. Nosotros no somos chismosos. Comunicamos, informamos, porque somos nosotros. Regresando a Hechos, capítulo 7, versículo número 54. Vamos a ver la reacción que este grupo de gentes tiene contra Esteban. Dice: oyendo estas cosas,
se enfurecían en sus corazones. Y vean, y crujían los dientes contra él. Nosotros no usamos, bueno, al menos yo no uso el término crujir los dientes, decimos, le rechinan los dientes, porque aprietas el maxilar y aprietas los dientes y estaban enfurecidos porque estaban siendo exhibidos con la verdad. Y más allá de lo que usted piense, nunca será fácil escuchar la verdad, nunca. Siempre andamos diciendo, es que a mí yo prefiero que me hablen con la verdad, pero pocos estamos preparados para escuchar la verdad. Cualquier verdad. Porque para escuchar la verdad se requiere madurez. Esto que Esteban está haciendo con ellos no es un señalamiento por desquitarse de la acusación falsa, sino que es una nueva oportunidad que Dios les está dando para arrepentirse. Y le desaprovecharon. El libro de Eclesiastés en su último capítulo dice que las palabras del predicador son como clavos hincados. Y no es que sean palabras del predicador, así lo expresa Eclesiastés, porque el buen predicador, ¿qué palabras va a expresar? Sus palabras o las palabras de Dios. Y las palabras de Dios todas son verdaderas. Y cuando nuestra vida no está correcta delante del Señor, esa verdad expresada en su palabra nos va a herir, nos va a lastimar. Pero no porque Dios quiera hacernos daño, no es porque Dios nos quiera matar, sino porque Dios lo que pretende es que nosotros permitamos que Él corrija nuestras vidas. Y que nos demos cuenta, hermanos, de nuestro propio pecado. ¿Cuántas veces no insistimos? En vez de confesarle el pecado al Señor, insistimos en guardar ese pecado. En vez de confesarlo delante del Señor y pedir perdón y aprovechar esa nueva oportunidad que Dios nos da, guardamos ese pecado como si Él no se diera cuenta que ese pecado está presente y activo en nuestras vidas. Esta gente, estos personajes a los cuales les está predicando Esteban, ellos se enfurecieron. Pero dice, hermanos, vean ustedes, vean esto. Porque una es la reacción de esta gente. Estaban enfurecidos, estaban llenos de ira. Sus dientes chocaban unos con otros y producían ruidos por el mismo coraje, la misma frustración e impotencia de no poder contradecir a Esteban. ¿Por qué no podían con Esteban? No pudieron con sus argumentos desde el capítulo 6, por eso salieron los falsos testigos. Ahí está el capítulo 6, verso 10. Por eso digo, ojalá que todo este recorrido me vayan acompañando. Dice capítulo 6, verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué podrían decirle a Esteban? El único recurso que les quedó fue comprar testigos falsos. Y cuando lo tenían ahí a la mano, ellos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero dice el verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo creen que Esteban se sentía en ese momento?
¿Ustedes creen que tenía miedo? ¿Ustedes creen que sentía coraje contra sus acusadores, con aquellos que finalmente le iban a quitar la vida? De principio a fin, Esteban experimentó, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Quien controlaba a Esteban no era su carne, era el Espíritu del Señor. Desde los primeros versículos del capítulo 6, él fue elegido dentro de los 7 para servir a las mesas. Y él sobresale porque era un varón lleno de fe, de sabiduría, de poder, lleno del Espíritu Santo. Él sobresalió de los 7. Tenía buen testimonio. Y en los últimos momentos de su vida no se iba a dar el lujo de ensuciar su buen testimonio. Porque un buen testimonio glorifica al Señor, pero un mal testimonio ensucia el nombre de Dios, estorba para que los que no creen vengan a sus pies, y no lo acabamos de entender. Por eso los judíos, allá en Romanos 2 lo acabamos de leer, Pablo dice, como está escrito, por causa de vosotros es blasfemado el nombre de Dios. ¿Y cómo es el nombre de Dios? Santo. Y resulta que nosotros, con nuestras acciones, lo ensuciamos. ¿Cómo es el Evangelio del Señor Jesucristo, hermanos? Es puro, es bello, es atractivo. Pero los mismos cristianos nos hemos encargado de ensuciar el Evangelio. Pero el Evangelio sigue siendo puro. El Evangelio seguirá siendo deseable, el nombre del Señor seguirá siendo santo. Pero nosotros tendremos que dar un día cuentas delante del Señor. Un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos, no puede ver otra cosa. Esteban no perdió el tiempo viendo a su alrededor. Él vio el cielo. Muchos conocen de memoria el Salmo 121. Yo, como no lo recuerdo exactamente, lo voy a buscar para no equivocarme. Pero el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. Y pregunta el salmista. ¿Cuál es la pregunta? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y cuál es la respuesta? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿A dónde vio Esteban? Al cielo. ¿Y por qué vio al cielo Esteban? Porque él sabía bien que el único lugar de donde podría venir su socorro era del cielo, era de Jehová el Señor. Nunca buscó entre la multitud diciendo: ¿verdad que nunca he blasfemado? ¿Verdad que nunca he hablado contra el templo? ¿Verdad que nunca he hablado contra la ley? Ni tampoco verdad que nunca he querido acabar con las costumbres de Moisés. No, él vio el cielo. Vio la gloria de Dios, pero además vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué hace Jesús todos los días y a cada momento por usted y por mí? Y lo estaba haciendo por Esteban. ¿Verdad que sí sabemos? Él siempre está intercediendo, hermanos. Yo muchas veces tengo la costumbre de, cuando oro al Señor, le digo: Señor, no me veas tal cual soy. Porque si Él me ve tal cual soy, hermano, estoy frito. Pero en cambio, si me ve a través de la obra meritoria de mi Señor Jesucristo, ¿no?, la cosa cambia.
porque entonces Dios cambia el cristal con el cual me ve. Y ya no me ve tal cual soy, sino me ve a través de lo que Cristo fue capaz de hacer por mí. Y Esteban estaba diciendo, voy a morir, pero no me importa. Porque él estaba seguro, hermanos, a dónde iba. Y dice el versículo 56, y dijo, he aquí una nueva oportunidad. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En vez de que aquellos hombres, hermanos, aprovecharan esa oportunidad, esta nueva oportunidad, vean lo que ocurre con ellos. Entonces ellos dando grandes voces, no sé cómo habrán hecho. Seguramente gritaron. ¿Qué gritaron? No sé si dijeron, ¡cállate! No sé qué habrán expresado. La Biblia no lo dice. O mátenlo. No sé. Pero lo que más me impresiona, hermanos, es que se taparon los oídos. O sea, no querían oír una palabra más emitida por Esteban. Qué tremendo. Les dije al principio, hace 3 semanas, cuando empezamos el análisis de este capítulo, hay otro sermón que Pablo predica acerca del pueblo de Israel, pero a mi parecer, y esta es una opinión personal, este sermón que narra la historia de Israel es la más específica, aún que la que Pablo predica. Y sin embargo, ellos no quisieron oírla. Ellos no quisieron arrepentirse. Y arremetieron contra él, dice el versículo 57. Y en el versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos, recuerden que eran testigos falsos. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estas ropas no son las ropas de Esteban, que quede claro. Son las ropas de los testigos falsos. Porque lo que ellos iban a hacer era apedrearlo. Y hay actividades, nosotros lo sabemos bien, hay actividades que ciertas ropas no nos permiten trabajar o hacer lo que vamos a hacer con comodidad. Hace rato tuvimos que subir agua al tanque, nos quedamos sin agua. Y ya andaba yo así, elegante, guapo. ¿Pero qué creen que hice? Me gusta siempre andar manga larga. ¿Pero qué creen que hice? No me quité la camisa. Nada más hice esto. ¿Me estorban las mangas? No, no me estorban las mangas. Pero me sentí más cómodo. ¿Sí me explico? Aquellos hombres con sus túnicas largas, sus mantos largos, ellos iban a apedrear a Esteban. Se quitaron sus ropas. Es como cuando uno dice, oye, te encargo esto, ¿me lo cuidas? Fue exactamente lo que esos falsos testigos hicieron. Se quitan sus ropas y las dejan a los pies de un hombre que conocemos perfectamente bien. En aquel entonces era joven y en aquel entonces se llamaba Saulo. Y ahí dejaron sus ropas para que Saulo cuidara de sus ropas. ¿De quiénes? De los testigos, de los apedreadores.
Verso 59, y apedreaban a Esteban. Y vean la actitud de Esteban. Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué grandeza espiritual de este hombre. Me recuerda las palabras del Señor Jesucristo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y me recuerda más todavía el Señor Jesucristo lo que dice Esteban en el verso 60. Dice: y puesto de rodillas. Hermanos, lo están matando. Quiero que comprendamos esto. Lo están matando, y Esteban dice que se puso de rodillas. ¿Y para qué uno se pone de rodillas, hermanos? Para orar. Esteban se puso de rodillas para orar. ¿Y qué pidió en su oración? ¿Será que le habrá dicho al Señor: Señor, tú conoces a mis falsos testigos, tú conoces a mis apedreadores, ahí te los encargo, Señor? Yo me voy a morir, pero ahí te los encargo, ahí tú pásame la factura, Señor. Estos dos últimos versos, hermanos, enseñan tanto. Esteban dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y saben una cosa, hermanos, esto nos recuerda que el verdadero creyente es aquel que ha aprendido. Y les voy a compartir unas 3 o 4 cosas de lo que el verdadero creyente tiene que aprender. Una, porque las tengo que decir en algún orden, pero el verdadero creyente tiene que aprender a amar. Porque generalmente amamos a los nuestros, a nuestra familia. Y luego de la propia familia recibimos no amor, pero la seguimos amando. ¿Por qué? Porque es nuestra familia. O amamos a aquellos que nos ayudan y decimos: esto que has hecho para mí, por mí, no lo voy a olvidar. Porque Dios muchas veces usa la vida de personas para bendecirnos, para ayudarnos, para sacarnos de alguna situación. Pero el verdadero creyente, hermanos, debe aprender a amar. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Mucha gente tiene conflictos en definir qué es el amor. No hay que quebrarse la cabeza. ¿Qué es el amor? El amor es Dios. Porque Dios es la fuente de todo amor. Si nosotros sabemos amar, es porque Dios nos ha enseñado a amar. Pero debemos amar a todo nuestro prójimo. Y está resumido en los 2 grandes mandamientos que el Señor nos dejó: que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo. ¿De qué manera, hermanos? Como a ti mismo. El verdadero creyente debe aprender a amar. Pero el verdadero creyente debe aprender a perdonar. Porque el amor y el perdón están ligados. Y es cierto, a veces recibimos groserías, humillación, desprecios.
traición, lo que quieran agregarle. Pero permitimos que nuestro corazón se envenene con el odio, con el resentimiento. Y he oído expresiones tales como que cualquier cosa le podría perdonar menos esto. Y yo digo, hermanos, ¿qué ofensa será tan grande que no podamos perdonar? Y yo sé que hay cosas que duelen. Les podría mencionar 2, 3 cosas como ejemplo. Pero la pregunta es, ¿Dios qué fue capaz de perdonarte? ¿Y por qué Dios nos perdonó? ¿Alguien me podría responder eso? Porque nos ama. Porque el único que puede llegar a ser capaz de perdonar es porque ama. Y si Dios nos enseña a amar y estamos dispuestos a aprender la lección de amar a nuestro prójimo, vamos a estar enseñados también en perdonar a nuestros prójimos. Y hablando de perdón, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar? Hasta 490 veces. Y si usted multiplica 7 por 70, digo, fui malo para las matemáticas, pero ahora yo pregunto, ¿habrá una persona que sea capaz de ofendernos tantas veces en la vida? Pues yo pienso diferente, yo creo que no. Estamos hablando de 490 veces. Y si así fuera, ¿cuál es nuestro deber? Perdonar. Les menciono 2 cosas más y nos vamos. El verdadero creyente tiene que aprender a no juzgar. A no juzgar. A veces hoy escuchamos, hermanos, el argumento de una parte. Y no nos tomamos la molestia de darle el tiempo de réplica a la otra parte. Y generalmente somos muy severos en nuestros juicios. Pero para nuestra vergüenza, al poco tiempo tenemos la oportunidad de escuchar a la contraparte. Y entonces decimos, es que yo no sabía. Pues entonces cállate. Si no sabes, si no tienes toda la información, cállate. Y si la tienes, cállate. El único que siempre va a hacer un justo juicio, ¿quién será, hermanos? Dios. Nosotros nunca, porque nosotros somos injustos en la mayoría de nuestras acciones. Y vuelvo a insistir lo que mencioné minutos atrás, somos ligeros al enjuiciar a otros, pero cuando se trata del mismo asunto, del mismo pecado, entonces lo vemos con otros ojos. No juzguemos. Y junto con no juzgar, yo les diría, no juzgue, pero tampoco critique. Si alguna persona está tan mal, fíjense lo que les voy a decir. Si alguna persona está tan mal, no necesita tus juicios, pero tampoco necesita tus críticas. ¿Qué necesitará esa persona? Tus oraciones. No importa si es creyente o no es creyente, lo que necesita son tus oraciones. No te desgastes. Yo por eso digo, bueno, hubo una época, ahora no sé, porque ni me meto a las redes sociales. No me importa, no me interesa, no me aportan nada. No quiero que ver con nada de eso. Pero cuando estaba el presidente Peña Nieto, había una andanada de creyentes criticando al presidente de la República.
¿Qué si era esto? ¿Qué si era el otro? ¿Qué si era más allá? Y yo pregunto, ¿cuántos de esos hermanos críticos oraban por el presidente Peña Nieto? ¿Ustedes creen que se ocupaban por orar por el presidente? Yo no lo creo. Yo no me chupo el dedo, hermanos. Hoy muchos critican al actual presidente. Yo no lo voy a defender. Hay cosas que no me agradan como ciudadano mexicano y no las voy a mencionar aquí. Pero ¿qué nos manda la Biblia? A criticarlos, a orar por ellos. Ahí está en la Biblia, si no lo ha visto, ahí está en la Biblia, que oremos por los gobernantes y por los reyes y por todos los que están en eminencia. Oremos, no critiquemos. Pero tenemos conceptos equivocados de nosotros mismos. ¿Somos perfectos? ¿No le fallamos a Dios? Hermanos, somos igual de imperfectos o más que nuestros semejantes. No condenemos tampoco. ¿Por qué voy a condenar a una persona? Luego hay personas que hacen mucho daño y mueren. Voy a poner ese ejemplo, y mueren. Y uno dice, seguramente ya está en el infierno. Seguramente ya le está entregando cuentas al Señor. Ajá, ¿y cómo lo sabes? Porque la Biblia me enseña que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay oportunidad de reconciliarse con Dios. La Biblia me enseña, por ejemplo, la historia de un malhechor, así lo menciona la Escritura, que fue clavado junto con Cristo y en el último momento de su vida reconoció que Jesús era Dios. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo con él? Lo perdonó y le dijo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? Entonces, hermanos, ¿quién soy yo para condenar? ¿Quién soy yo? Dijo, yo no sé si usted piensa igual que yo, pero todas esas cosas debemos de cuidarlas, hermanos. ¿Saben por qué? Porque esas cosas no salen de la boca, solamente pasan por ella. Esas cosas no nacen en la mente, solamente pasan por la mente. ¿De dónde viene todo, hermanos? Del corazón. Del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y la pregunta es, hermanos, para nosotros hoy, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay en él? ¿Qué hay en él? ¿Cómo vamos a estarle pidiendo paz a Dios si no hemos sido capaces de perdonar? Mientras no perdones, no vas a experimentar paz. Porque a lo mejor una persona te falló, te ofendió gravemente, te traicionó, y tú empiezas a alimentar en tu corazón el rencor, el odio. ¿Quién sufre? ¿El que te ofendió o el ofendido que no ha sabido perdonar? Pero le pide a Dios que le dé esa paz que solamente Él sabe dar. Pues nunca la vas a tener mientras no seas capaz de perdonar. Hay mucha gente en esta vida traumada porque en la infancia sus padres, sus hermanos y no sé qué, pues olvídalo, ya quedó en el pasado. Ya.
Date la oportunidad de amar, de perdonar, de ser feliz, de vivir en paz. De poder disfrutar cada alimento que Dios pone en tu mesa y en tu boca. Date la oportunidad de disfrutar cada noche que vas a la cama. Date la oportunidad. Qué diferente sería la vida. Y no estoy hablando de no creyentes, estoy hablando de creyentes. El Señor dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, ese es el resultado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que decimos creer, hermanos, tiene que ir en paralelo con nuestras acciones. Y si usted quisiera abundar más en el tema, tendría que leer esta semana Primera de Juan para darse cuenta cómo el amor y el perdón son una señal de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pongámonos en pie, oremos al Señor, démosle gracias y que el Señor nos ayude en todas y cada una de nuestras debilidades. Que Dios nos ayude. Y tratemos siempre, a donde quiera que vayamos, hermanos, de honrar y glorificar a Dios. Lo que les voy a decir es extremo y quizás sea radical. Y no es que no se deba predicar la palabra de Dios. Pero cuando hay una buena conducta, cuando hay un buen testimonio de parte del creyente, no hace falta casi ni predicar. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos cartas abiertas a donde quiera que vayamos. Puedo predicar mucho, pero si mi testimonio no respalda lo que predico, mejor cerrar la boca. Porque el efecto es el contrario. Porque si algo es tan bueno, porque es como si habláramos de una medicina, ¿verdad? Es como si la ciencia en este momento ya hubiera descubierto una pastilla que te hace inmune al coronavirus. Y sabemos, ya está probado científicamente que es efectiva. Y no la tomamos. Pero la andamos recomendando por todo el mundo. Dice, esta pastilla es maravillosa. Oye, ¿ya te la tomaste? No. Es lo mismo acá. Es exactamente lo mismo. Si nuestro testimonio es bueno, pues gloria al Señor, predique la palabra del Señor para que entonces se complemente perfectamente. Pero recuerden, las acciones gritan más que las palabras. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde porque hemos llegado a la parte final de este recorrido, de este gran sermón predicado por Esteban en su momento, Señor. Delante del Sanedrín, delante de sus falsos acusadores. Y gracias porque a través de este sermón, Señor, nos has ayudado a aprender que siempre, en todo momento de nuestra vida, debemos buscar y procurar honrar y glorificar tu nombre. Y tener la seguridad, esa es otra enseñanza, Señor, que tú nos dejas, la seguridad de que todo depende de ti, porque tú eres el único y soberano Dios.
Yo vuelvo a insistir en recordar que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y aún lo peor que nos pueda pasar es la muerte. Y la muerte es lo único que actualmente nos separa para estar de forma literal contigo, Señor. Ayúdanos a tener una actitud como la de Esteban. Pero Esteban tuvo la tarea, la dedicación, la sensibilidad para llenarse de ti, de tu Santo Espíritu y hacer morir su carne. Porque la carne va a morir cuando dejemos de alimentarla, morirá de hambre, morirá de inanición, pero tu Espíritu en nosotros tomará el control de nuestras vidas y nos ayudará a ver la vida de otra manera. Nos ayudará a situarnos en que justamente estamos de paso en esta tierra. Nos ayudará a enfocarnos en Dios, no en las circunstancias, porque es Dios, tú, Señor, el que siempre tienes el control en tus manos de todos los detalles y aspectos de nuestra vida. Y muchas veces dudamos. A la menor de las circunstancias adversas dudamos. Pero a pesar de nuestras dudas, tú sigues siendo el soberano sobre todo lo que existe. Así que, Señor, seguimos clamando a ti por tu misericordia, pero al mismo tiempo dándote gracias. Porque así como aquellos que acusaron a Esteban falsamente tuvieron su oportunidad, así hoy para nosotros es una nueva oportunidad de reconsiderar nuestro caminar contigo, de reconsiderar la fe, de reconsiderar lo que hay en nuestro corazón, de reconsiderar el aspecto que tiene que ver con el amor, con el perdón, con el juicio, con la amargura, con la autoestima, con la autoimagen, con la gratitud delante de ti, Señor. Tantas cosas que enseñar, tantas cosas que decir. Pero lo que no ha sido dicho en este tiempo de predicación, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos lo revele, Padre. Y ojalá que estemos dispuestos a que nuestras vidas sirvan para el engrandecimiento de tu obra, para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Despídenos en paz. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Despídenos en paz, despídenos con tu bendición. Y a donde quiera que vayamos, Señor, que tu buena mano siga estando con nosotros. Vamos a marchar de tu casa, mas no de tu presencia. Y gracias por permitirnos estar en una plena comunión contigo. Todo esto, Señor, lo hemos rogado, lo hemos suplicado, lo hemos agradecido. En el único y poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual honramos, al cual glorificamos y decimos amén. Hemos concluido, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo a todos. No dejemos de saludarnos, no dejemos de orar unos por otros.